Este jueves 12 de mayo se ha confirmado la lamentable muerte de Francisca Sandoval, periodista de un medio comunal que el pasado domingo 1 de mayo recibió un disparo en la cabeza durante los incidentes registrados en el barrio Meix. Nos vamos hasta la exposta central para tener más detalles. Falleció hoy en la mañana. ¿Qué fue lo que detonó este desenlace, doctor? Mira, tristemente la lesión original, la lesión del proyectil fue una lesión muy agresiva. Inicialmente fue con una fractura temporal derecha, una fractura con esquila, además con una lesión hemorrágica del propio parénquima cerebral. Además una lesión vascular del seno sagital del cerebro. Ya, todo eso generó en realidad una respuesta inflamatoria y un edema cerebral masivo importante, con un infarto generalizado de casi todo el hemisferio derecho. Lo que se hizo inicialmente fue una cirugía de salvataje, que es una craneectomía descompresiva, para intentar dar espacio a este edema y a todo el proceso fisiológico que viene después de la inflamación, para intentar de una u otra manera salvar primero su vida y después tratar las consecuencias neurológicas. Tristemente el daño progresó rápidamente, pese a todos los esfuerzos médicos, pese a la cirugía y pese a todas las medidas que se tomaron. La verdad que el edema fue muy importante. El daño que tenía neurológico era demasiado para su cuerpo, y tristemente se fue complicando cada vez más. Empezaron a aparecer otras disfunciones hasta que finalmente falleció hoy en la mañana. Esta condición de gravedad, y eso nunca cambió, digamos, nunca hubo un escenario mayormente favorable. No, efectivamente, la verdad que nunca tuvimos una mejoría clínica. Si bien es cierto, del punto de vista de laboratorio y del punto de vista mecanológico se alcanzaron bastante los objetivos terapéuticos. Tristemente eso no repercutió en una mejoría clínica de Francisca. Lamentablemente su estado neurológico nunca cambió, nunca hubo una recuperación importante. Tampoco pudimos avanzar en hacer algún diagnóstico un poco más acabado, como una muerte encefálica en algún minuto, pero tristemente fue evolucionando progresivamente hasta llegar a la falla orgánica múltiple, que fue lo que finalmente terminó con su vida. ¿Eso fue durante horas de esta mañana? Efectivamente, durante horas de esta mañana. Había estado bastante estable en los días previos, pero llega un minuto en realidad en que el cuerpo ya empieza a consumir su última reserva y finalmente termina agotándose poco a poco. Perfecto, bueno, teníamos la... Bien, gracias, doctor. Sí, ahí estaban las declaraciones del doctor Daniel Rodríguez, el jefe de la UCI, que dice que es una falla multiorgánica, finalmente, lo que genera la muerte de Francisca Sandoval. Y esto ocurre... 11 los días de agonía para la periodista Francisca Sandoval, nuestra colega. Por supuesto que mandamos las condolencias a su familia, a todos sus seres queridos, a sus cercanos y también a sus compañeros en el medio de comunicación, la señal 3, La Victoria. Nuestro compañero Fabián Sánchez estaba justamente en ese punto de prensa, nos va a contar más detalles. El doctor dijo nunca tuvo una evolución positiva, todo lo contrario, hasta que finalmente hoy tenemos que lamentar su muerte. Fabián. Sí, Claudia, ¿qué tal? Buenos días. No, sin duda, una noticia lamentable. Recordemos que en varias reiteradas ocasiones en la jornada, según los reportes médicos que entregaba la propia posta central, daba cuenta de que ella siempre se mantuvo en extrema gravedad, siempre estuvo de cuidado, en riesgo vital, producto de la gravedad de esta herida que le provoca este disparo, producto de esta balacera que ocurre el pasado 1 de mayo. Vamos a seguir escuchando acá al jefe de urgencia de la posta central. Efectivamente, incluso desde la cirugía las presiones ya eran muy malas, ¿ya? Y después la evolución posterior, la verdad que simplemente nos fue confirmando el mismo efecto. Entonces ya llega un punto en que no existe otra terapia médica que se pueda aplicar, ¿ya? Y eso fue lo que finalmente terminó con su vida. Gracias, ¿Ya? chicos. Chao, muchas gracias. Jefe de la UCI, para corregir el cargo del funcionario que estaba entregando esta vocería, entonces confirmando ya el fallecimiento de Francisca Sandoval, la joven reportera que, recordemos, resultó baleada producto de las manifestaciones que se estaban registrando el pasado 1 de mayo y donde lamentablemente le llega un disparo y que finalmente le cobra la vida, Claudia. Inconcebible, ¿no? Esta persona que dice que se encontró la pistola en un toldo en el barrio Meix, que disparó pensando que era fogueo, que nunca se enteró que había afectado a nadie. Este imputado de 41 años se encuentra cumpliendo la prisión preventiva, y ahora no solamente estamos hablando de estas lesiones gravísimas, sino de la muerte de Francisca Sandoval. Ella se sometió a una cirugía, pero los pronósticos, la verdad es que desde el principio no eran nada buenos. Nos había confirmado esto su familia, sus cercanos. Ahí tenemos la noticia.
noticia en meganoticias.cl, donde hemos dado cuenta desde el primer día, desde esta marcha del 1 de mayo, de los lamentables hechos. Hay imágenes también que se han viralizado en redes sociales que dan cuenta de la violencia de ese momento, de lo duro, de lo difícil, la confusión. En un principio no se sabía qué es lo que había pasado, hasta que se determina que ella fue baleada en la cabeza. Ella tenía un casco, de hecho, que en ese minuto pierde. Lo que estamos viendo ahí es el Twitter de Señal 3, La Victoria, el medio de comunicación donde trabajaba Francisca y justamente por lo cual estaba reporteando ese día. Y que dice: Francisca no se nos fue, la asesinaron. A través de estas palabras confirmamos el fallecimiento de nuestra querida Fran. Te extrañaremos y haremos todo lo posible para encontrar la verdad. Y esa es la verdad, que no se fue, que la asesinaron, que lamentablemente son crímenes que estamos acostumbrados a ver todos los días en nuestro país. Todos los días, prácticamente las últimas semanas, muere un joven baleado, situaciones que por supuesto lamentamos y que tienen a las autoridades, bueno, haciendo planes de seguridad. Ahora hay un joven de 19 años que murió tras recibir un disparo en la población La Victoria, en Pedro Aguirre Cerda. La verdad es que es una situación que se hace cada vez más compleja. Esto da cuenta también de la vulnerabilidad a la cual se expone la prensa ante este tipo de marchas que nosotros visibilizamos. Era una marcha del Día del Trabajador, que por supuesto tiene todos sus derechos a poder manifestarse y que lo estaban haciendo de manera pacífica, pero no puede ser que los delincuentes se aprovechen de este tipo de situaciones, de multitudes y de la presencia de carabineros para hacer este tipo de cosas, ¿no? Acá había una rencilla con comerciantes ambulantes, una situación en el barrio Meix que las policías no han sabido controlar y que tiene su origen desde aduanas, donde entran este tipo de productos, ¿no? Y no puede ser que no se puedan hacer marchas pacíficas ni para el Día de la Mujer, ni de los estudiantes, etcétera, porque se aprovechan estos delincuentes, se enfrentan a carabineros, pero hay mucha gente entre medio. Están quienes van a protestar, están los gráficos, están los periodistas, y no sabemos hasta cuándo va a durar esta situación. Además, cuando se determina bueno, que esta persona era la única imputada en este hecho, se puede ver claramente, a pesar de que él se defendía, que era una pistola que había encontrado en este toldo, que la vuelve a dejar en el lugar, que él tenía antecedentes por porte ilegal de armas. Acá estamos hablando de delincuentes que están sueltos en la calle y que son un peligro público. Y acá queda demostrado. Una mujer joven que tenía toda la vida por delante y que además estaba ejerciendo sus funciones. Estaba trabajando en un contexto que ya era sumamente arriesgado. Se escuchaban los balazos que terminan impactándola en la cabeza. 11 días de agonía para Francisca, pero también para toda su familia, para los seres queridos. Ha habido vigilias en la ex posta central desde entonces. Bueno, sabemos que, de hecho, esta misma situación, estas vigilias, ¿no? Estas velatones han sido aprovechadas también por otros delincuentes que se han dedicado a saquear, por ejemplo, una farmacia que está al lado de la ex posta central, a interrumpir el tránsito de ambulancias cuando sabemos que ahí llega gente que necesita cuidados de urgencia, ¿no? Y gente además muy vulnerable y que efectivamente la única manera que tiene de atenderse es en la ex posta central. Se hizo de todo. La verdad es que se hizo de todo para poder salvar la vida de Francisca, para que ojalá no quedara con secuelas, pero desde el primer minuto el panorama, la verdad, es que se veía muy, pero muy complejo. Y hoy, en definitiva, en las últimas horas se ha producido su fallecimiento y entregaba más detalles ahí el jefe de la UCI, de la ex posta central. Nuestro compañero Fabián Sánchez estuvo justamente en ese punto de prensa, nos cuenta también qué es lo que pasa hasta ahora. Estamos viendo que hay gente apostada, como siempre, ¿no? Como ha sido la tónica los últimos días en la ex posta central. Ahí se hace alusión, por ejemplo, al crimen organizado, ¿no, Fabián? Sí, de hecho fue desde el día 1, Claudia, desde que se conoció esta terrible noticia el pasado 1 de mayo, varias personas
llegaron hasta la ex posta central a manifestar su apoyo a los familiares, a sus más cercanos, a los propios colegas, a los propios compañeros que también estaban participando de aquella movilización el pasado 1 de mayo, que han dado sus muestras de apoyo a través de estos carteles, arreglos florales, globos, que estuvieron constantemente día y noche acá preguntando, sabiendo, interiorizándose de cómo iba la evolución de Francisca, quien lamentablemente, como ya lo hemos señalado, se confirmó su fallecimiento. Y para también sumar lo que tú estabas argumentando, Claudia, tiene que ver con estos grupos criminales que operan ahí en el sector, lamentablemente, Barrio Meix, y que ha sido tomado por estas bandas. Recordemos que no solamente hay una persona detenida por este caso, por este lamentable homicidio. Recordemos que horas antes de que este sujeto fuese capturado por la policía, se detuvo a otras 2 personas que también fueron sorprendidas utilizando armamento de fuego, disparando en el sector de Barrio Meix. Recordemos que incluso a ellas 2 personas, estos 2 imputados, se les solicitó la medida cautelar de arresto domiciliario total. Incluso uno de ellos fue grabado no cumpliendo esta medida cautelar, lo que da cuenta básicamente de que a estos sujetos les importa poco y nada, evidentemente, utilizar armamento de fuego para, entre comillas, defender, porque ellos utilizan esa palabra para decir que utilizan este armamento de fuego. Sin duda, una situación bastante preocupante la que ocurre en el sector de Barrio Meix. No es la primera vez que bandas delictuales utilizan armamento de fuego y que en esta ocasión lamentablemente cobró la vida de Francisca.